El rey Herodes escuchó hablar de Jesucristo porque su fama se había extendido por muchas partes. Algunos decían Juan el Bautista resucitó y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros decían es Elías, es un profeta como los demás. Al enterarse Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. Herodes era el que había enviado a prender a Juan el Bautista, lo había encadenado en una cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Juan le decía a Herodes: no está permitido tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía y quería matar a Juan el Bautista, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y muy santo, y al oírle quedaba perplejo y lo escuchaba con agrado. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29. El abuso de poder ocasiona injusticia social. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 7 de febrero, año 2025. Nuestra Iglesia Católica nos permite pensar en dos personas maravillosas. La primera es un personaje bíblico y se trata de Tobías. En la Biblia existe el libro de Tobías y significa Dios es bueno, significa ese nombre de Tobías. Cumplió con sus deberes religiosos. Era muy joven cuando sus familiares se apartaron de la verdadera religión y empezaron, como muchos judíos, a adorar un becerro de oro. Él nunca quiso rendirse. Tobías fue el único en la familia que iba a las grandes fiestas a la ciudad de Jerusalén a venerar al único Dios, San Tobías. Nuestro segundo personaje es un papa. Es beato, es el Papa Pío IX, un papa bien interesante, es el 255º Papa de la Iglesia Católica, el Papa número 255, y el pontificado de Pío IX está considerado en la historia de la Iglesia el segundo más largo de la historia, con un total de 31 años como pontífice de la Iglesia Católica, 7 meses y 22 días. Hasta el año 1878 reinó el Papa Pío IX. El Papa San Juan Pablo II lo beatificó junto al Papa San Juan XXIII en el año 2000. Giovanni María Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti. Está bastante larguito el nombre del Papa Pío IX, que nace en Sinagalia, parte de los estados pontificios en esa época en Italia. Sus padres Gerolamo Mastai Ferretti, y es un papa que declaró a la Iglesia Católica la importancia de la Santísima Virgen María concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción de la Virgen. Ese es el papa que declaró ese dogma tan hermoso de fe. Es un papa que siempre estuvo al servicio de Dios y de la Iglesia. Es un papa súper inteligente, servicial, caritativo, y es un papa que se entregó verdaderamente a su misión
bajo el signo de la cruz. Durante su pontificado se dieron cantidad de asuntos maravillosos en la Iglesia Católica. Ahí tenemos a nuestro Papa Beato Pío IX. El abuso de poder ocasiona la injusticia social. Abuso de poder. El abuso de poder, históricamente hablando, ha dado cantidad de personas fallecidas por la arrogancia y por la prepotencia de un solo ser humano. A veces uno se pone a pensar cómo logra un ser humano controlar toda una nación, violarle los derechos a las personas, y si uno recorre la historia han habido buena cantidad. Abuso de poder, muerte, abuso de poder, humillar a las personas, sacarlas de un país, expulsarlas, no interesarle la vida familiar. Abuso de poder. El rey Herodes se distinguió porque utilizó su poder por estar con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y el abuso de poder le costó la muerte, la decapitación a San Juan el Bautista. Ese es el tema para que pensemos hoy cuánto mal hace solamente esa palabrita, abuso del poder. Cuando una persona abusa del servicio que le piden que preste a una comunidad y a una sociedad, abusar del poder. Vamos con las máximas acerca del abuso de poder. El abuso de poder es sinónimo de una baja moralidad. Una persona con una ética y una moral muy baja es una persona prepotente, arrogante, que quiere que todo el mundo se rinda ante su poder. Otra máxima, haga siempre el buen uso debido del poder. Si quiere prestarle un buen servicio a la iglesia y a la sociedad, haga un uso teológico del poder, un uso moral, teológico del poder. Otra máxima, cuanto mayor es el poder, más peligroso es abusar del poder. Entre más poder le den a una persona, se vuelve más loca y más abusa de las demás personas y comete más errores. Última máxima la dijo Blaise Pascal, siglo XVI, historia de Francia, matemático, físico, filósofo, excelente teólogo y apologista. ¿Qué dice el apologista Blaise Pascal? La justicia y el poder deben ir unidas para que lo que sea justo sea poderoso y lo que sea poderoso sea justo. La muerte de Juan el Bautista, narrada en la Santa Biblia, impacta mucho a la sociedad de los judíos. Impactó mucho porque muere una persona que se había distinguido por cumplir fielmente la misión que le encomendaron y se destaca por su capacidad de entrega, docilidad, santidad de vida, buen ejemplo. Quienes conocieron a Juan el Bautista en su época lo compararon con Jesús de Nazaret. Era tan bueno que algunos decían, estamos como confundidos, ¿cuál de los dos es? Se parecen mucho, son muy buenos los dos. También lo confundieron con Elías o con un excelente profeta. San Juan el Bautista fue muy fiel a la misión y llegaron a confundirlo con el enviado de Dios o con el Mesías. El nombre de Herodes, este gobernante del momento, deja una huella negativa en la historia bíblica. Sus malos deseos estuvieron en el abuso del poder. El hecho de implicarse en la muerte del Bautista y de Jesucristo
San José y la Santísima Virgen les toca huir a Egipto. ¿Por qué? Por la persecución de Herodes, dice la Santa Biblia, capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, verso 21. El profeta Jeremías, por ejemplo, anuncia con anticipación el dolor y el llanto ante la muerte de cantidad de inocentes por parte de un señor que se llama Herodes. Jeremías le dice a la humanidad con mucha anticipación, siglos antes, que iban a morir cantidad de niños solamente por un señor que abusa del poder. Capítulo 31, verso 15 de Jeremías. Herodes ordena la muerte de Juan el Bautista, capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Herodes desea la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque utiliza el engaño y llama a los sumos sacerdotes y llama a los magos para preguntarle dónde debía nacer el Salvador del mundo. Y no es porque él quisiera adorarlo, sino porque quería matarlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 1. Entonces, la muerte del Bautista también deja enseñanzas apostólicas. Por ejemplo, el buen apóstol trabaja de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo hizo Juan el Bautista y lo hizo con conciencia y no tuvo la menor duda para hacerlo. Practicó la justicia, conservó el puesto que le indicaron y de ahí no se movió. Ahí está una persona que sabe usar muy bien el poder para servirle a los demás, para cumplir la misión, para no creerse por encima de los demás ni creerse Dios. ¿Cómo es de importante leer en el acontecimiento de Juan el Bautista el buen uso del poder, que es un ejemplo excelente del Bautista? El Papa Francisco enseña que Herodes es el signo de muchos tiranos para la historia de la humanidad. La cantidad de tiranos que han habido en la historia de la humanidad, de los cuales han aguantado hambre cantidad de familias, desterradas familias, personas en el cementerio, solamente porque esa persona manda en esa nación y tiene el poder, tiene el dinero. El rey Herodes no dudó en ordenar innumerables asesinatos para conservar su poder, dice el Papa Francisco. Es el mayor tirano, es el signo de los tiranos, es el símbolo de muchos tiranos de ayer y hoy, dice el Papa, de la crueldad de Herodes, de ejecutar y hacer sufrir a las personas. Ahí tenemos un tema bastante delicado, doloroso, en contra de la ética, en contra de la moral, en contra de la caridad. Las personas que abusan del poder ocasionan injusticia social. El abuso de poder es sinónimo de una persona con muy baja moralidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.